les había mencionado antes, vamos a... Este justo es el artículo que tenía en la presentación pasada. Y literal estos son los mismos algoritmos que teníamos en la presentación pasada, solo como para partir de aquí. Y pues solamente voy a hablar del tratamiento o el abordaje diagnóstico y tratamiento de cada sociedad o asociación o de algún otro artículo que haya encontrado y que me pareció que estaban pues entendibles o mejor presentados los algoritmos. Entonces, también de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ellos tienen estas clínicas, guías clínicas de diagnóstico y tratamiento. El artículo pasado es del año 2006 y este es del año 2007. Ellos no tienen imágenes o el algoritmo así como tal, entonces traté de ponérselos de forma como que se entendiera lo mejor posible. Como indicaciones nada más muy claras, comentan que la endoscopía solamente se va a realizar para pacientes con datos de alarma. Con estos pacientes se va a realizar de manera inmediata y en pacientes sin datos de alarma en el momento en el que tengan la enfermedad por reflujo por más de 2 años y que no se puedan controlar los síntomas. Para la pHmetría, la prueba diagnóstica se va a realizar con prueba diagnóstica con IVPs negativas y posterior también a que tenga el paciente una endoscopía negativa. En este caso, las medidas generales no se recomiendan por su poca eficacia, entonces no se recomiendan emplearlas como terapéutica primaria y pues como todos los casos, los IVPs van a ser el tratamiento inicial de elección. Ellos recomiendan iniciar con la dosis más alta y posteriormente disminuir la dosis hasta encontrar la dosis mínima eficaz. Los IVPs pues se consideran como el tratamiento de elección por dar mejor resultados y aparte de ser pues de bajo costo. Y también otra cosa, ellos mencionan que el esofagograma pues no le dan ningún valor diagnóstico a la enfermedad por reflujo. Los ARA2, perdón, ¿En cuánto los tiempo les das los antagonistas, IVPs? perdón. ¿Cuánto tiempo les das los IVPs? Eso depende igual de la clasificación. Justo este artículo tampoco lo divide, como habló Katia la vez pasada, previo a la endoscopía. Solamente reportan como, o sea, los dividen como pacientes con enfermedad erosiva o sin erosiones. Entonces, con los pacientes con enfermedad no erosiva se debe de iniciar el IVP a dosis estándar por 4 semanas. La dosis estándar es el omeprazol por 20 miligramos nada más al día o su equivalente con los otros IVPs. En caso de que después de estas 4 semanas hubiera una recurrencia, se debe de elevar la dosis a 40 miligramos del omeprazol o su equivalente y continuar por otras 4 semanas. En caso de que este tratamiento tenga una buena respuesta, después se debe disminuir la dosis hasta encontrar una dosis mínima eficaz. Posteriormente, solamente encontrar el modo del tratamiento que le caiga mejor al paciente, ya sea de forma continua, de forma intermitente o a libre demanda en el momento en el que el paciente tenga los síntomas. En caso de que el paciente no tenga respuesta posterior al tratamiento de recurrencia, entonces sí se debería realizar una endoscopía y si fuera necesario también una pHmetría con impedancia. Esto para la enfermedad no erosiva. También comentan que en caso de que el paciente no tenga respuesta después de las 8 semanas, pues hay que pensar en otro, que puede ser de otra etiología o falta de apego al tratamiento o que se esté tomando mal el tratamiento del paciente, etcétera, y por eso pues realizar otros estudios para descartar que no sea otra cosa. En el caso de la enfermedad erosiva, igual lo dividen como por la clasificación de Los Ángeles, pacientes con enfermedad tipo A
igual se va a iniciar con un IVP a dosis estándar por 4 semanas, y en el caso de B, C y D, se va a alargar el tratamiento hasta 8 semanas. En caso de que posterior a este tiempo, se puede detener completamente el tratamiento, y en caso de que hubiera recurrencia, para la enfermedad A y B, se va a continuar por otras 8 semanas. Y para la C y D, es necesario realizar una nueva endoscopía, y si se encontraran nuevas erosiones, continuar con el IVP a dosis estándar por 8 semanas más. En caso de que en los dos, en toda la clasificación hubiera una respuesta, también continuar con la dosis mínima eficaz en un esquema continuo, intermitente o a libre demanda, y comentan que no es necesario realizar una endoscopía para confirmar la cicatrización. El control sintomático nos va a dar se considera como confirmatorio de cicatrización, y en caso de que no hubiera respuesta con cualquiera de estos tratamientos, es necesario realizar una nueva endoscopía para recategorizar al paciente. Todos estos algoritmos también comentan que si el paciente presenta una buena respuesta al tratamiento y el paciente lo desea, o no sea tan tolerante al tratamiento médico, se debe de considerar la cirugía. Para los síntomas o manifestaciones extraesofágicas, se debe de iniciar el IVP a dosis doble. Esto sería omeprazol 40 miligramos o su equivalente por 12 semanas. Y si hay una respuesta correcta, encontrar igual la dosis mínima eficaz. Y en este caso se debe de realizar una administración continua. Aquí no puede ser o intermitente o a libre demanda. Debe de tener el paciente una administración continua con la dosis mínima eficaz, y en caso de que no hubiera respuesta, entonces ya realizar endoscopía o pHmetría para buscar que fueran relacionadas a otra etiología. Eso por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El American College of Gastroenterology, esto en el 2013, también nos comenta como indicaciones específicas para la endoscopía, con datos de alarma, un paciente con datos de alarma, solo para recordarles, igual los datos de alarma es un paciente con disfagia o que no tenga buena respuesta al tratamiento, o un paciente con alto riesgo de complicaciones, que sea masculino, que tenga más de 50 años, o que lleve más de 2 años sin respuesta al tratamiento médico. La pHmetría se va a realizar nada más previo a un tratamiento quirúrgico o endoscópico, y si la prueba de los IVP es negativa. Y en caso también de que hubiera duda de que el paciente en realidad tuviera ERGE, o sea, para descartar alguna otra etiología. Las medidas generales en este caso solamente recomiendan la pérdida de peso para los pacientes que tengan sobrepeso, obesidad o que hayan tenido una ganancia de peso reciente, pero las otras medidas comentan que son de bajo nivel de evidencia, entonces no se recomiendan. Los IVPs, en este caso ellos recomiendan que sea el tratamiento inicial por 8 semanas, que se agreguen los antagonistas de histamina de los receptores 2 solamente en caso de reflujo nocturno, y que los procinéticos no son recomendados sin que el paciente haya tenido una evaluación previa, ya sea por pHmetría o manometría. También comentan que el esofagograma no tiene valor diagnóstico tampoco, que las biopsias no son recomendadas y que la manometría pues solamente se debe de utilizar para pacientes que se van a someter a cirugía y para evaluarlos preoperatoriamente, y que el tratamiento o diagnóstico para el Helicobacter pylori pues no forma parte del algoritmo para el ERGE. En este caso ellos comentan y tienen un algoritmo nada más para en caso de la enfermedad refractaria, y pues ellos comentan que la primera acción que podemos hacer es optimizar la terapia con el IVP. En este caso pues sería verificar que el paciente la esté tomando correctamente y si no fuera así, entonces asegurarnos que la tome correctamente, sino aumentar la dosis, o sea, el doble
de la dosis estándar y pues que la tome por la mañana y por la noche. Si en este caso tampoco hubiera respuesta, entonces tenemos que excluir que hubiera otra etiología. Y si el paciente, aquí lo dividen si el paciente presenta síntomas típicos o síntomas atípicos. Si el paciente presenta síntomas típicos, entonces se debe realizar una endoscopía, igual como lo han mencionado previamente. Y pues si es normal, entonces darle tratamiento, si es anormal, perdón, darle tratamiento específico a cualquier cosa que haya salido en la endoscopía. Y si la endoscopía es normal, entonces debemos de realizar una pHmetría para ver si, como nos había mencionado Katia la vez pasada, si el paciente tiene síntomas relacionados con el reflujo o si los síntomas no son relacionados con reflujo, y entonces de ahí partir con ese tratamiento. En caso de que el paciente tenga síntomas atípicos, entonces debe ser valorado por otros especialistas, ya sea alergólogo, otorrinolaringólogo o neumólogo, para descartar otras etiologías y dar tratamiento específico. Y si no se encuentra nada por esa parte, entonces también realizar una pHmetría para vigilar el reflujo y si se relaciona con los síntomas. En este otro artículo del 2018 estas son las guías del American Gastroenterological Association, y igual ellos recomiendan que las medidas generales se deben de hacer solamente, como en los artículos previos, solamente con pérdida de peso en pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, que los IVPs los recomiendan para curar la esofagitis en pacientes con erge erosiva y para el alivio sintomático en pacientes con erge no erosivo, que los IVP se deben de iniciar una vez al día y si no tienen respuesta, progresar a 2 veces al día y siempre mantenerlos con la dosis mínima eficaz, ya que hayan tenido una buena respuesta. También la endoscopía solamente en pacientes con datos de alarma como disfagia, y si el paciente ha tenido una mala respuesta a los IVPs en la dosis de 2 veces al día. La manometría también cuando los pacientes tienen una mala respuesta y posterior a que la endoscopía haya sido normal, y la pHmetría cuando todo lo previo ha salido normal o con datos no relacionados con el erge y cuando el paciente haya tenido una mala respuesta a la prueba terapéutica. Este es el único artículo en donde mencionan que primero se debe de hacer la manometría y después la pHmetría. Casi todos comentan que se debe de hacer primero la pHmetría y la manometría solamente en caso de que querramos descartar una alteración en la motilidad esofágica o hacer una valoración preoperatoria a los pacientes. En este caso también la asociación comenta que si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento, se debe de valorar si se hace o no un tratamiento quirúrgico. En el caso de la American Society for Gastrointestinal Endoscopy, pues solamente ellos nos dan las recomendaciones de en qué caso se debe de realizar la endoscopía. También comentan que el diagnóstico debe ser 100% clínico, que la endoscopía se va a realizar con pacientes que ya tengan complicaciones o que hayan presentado datos de alarma, y que una segunda endoscopía se va a realizar para los pacientes que tengan esofagitis severa o que hayan tenido tratamiento con IVPs por 8 semanas y que no hayan tenido una buena respuesta. Tampoco recomiendan que se haga biopsias rutinariamente, solamente en caso de que se encontrara una normalidad en la endoscopía. Y pues esta tabla nos muestra literal las indicaciones que ellos dan para tomar una endoscopía en pacientes con erge. Entonces, como ya les mencioné, pacientes con sintomatología persistente, pacientes con disfagia, que hayan tenido pérdida de peso, sangrado, anemia, que se encuentre alguna alteración en la anatomía por estudios de imagen, que estén buscando esófago de Barrett en pacientes que tengan la indicación clínica, que tengan vómito persistente o pacientes que tengan síntomas posterior a tratamientos endoscópicos o quirúrgicos. Y pues obviamente para la colocación del monitor de pHmetría.
En el caso de la Organización Mundial de Gastroenterología, ellos hicieron esta revisión actualizada del 2017 y ellos muestran también sus indicaciones para cada una de los tratamientos para el diagnóstico. Esto, si ven aquí abajo, igual, este artículo que citan es el mismo que yo les comenté de la Asociación de Gastroenterología del 2013. Entonces, pues no sé si quieran de todas formas que se los repita, pero aquí se los voy a dejar la tabla y literal pues es la misma revisión. Y pues estas igual son las recomendaciones que tienen más evidencia. Ellos comentan igual empezar con 8 semanas y si no funciona, pues continuar hasta por 12 semanas con el tratamiento. Y pues igual lo que ya les mencionaba de la pérdida de peso, de que solamente se deben de realizar otros estudios o considerar otro tratamiento en caso de que el paciente no responda a los IVPs. Entonces, literal, es lo mismo. Estos ya son otros artículos que encontré que también tienen unos buenos algoritmos para ver si se comprende mejor. Este es del 2018, también es más reciente. Y pues igual, ellos lo que recomiendan es que si el paciente tiene síntomas de alarma, pues se debe realizar la endoscopía. Si no, pues igual continuar con la optimización del tratamiento con los IVPs, mejorar el estilo de vida. Si no, pues también doblar la dosis del IVP y dárselo uno por la mañana, otro en la noche, y si fuera necesario, pues agregar antagonistas de histamina. En caso de que el paciente no responda con este nuevo tratamiento, entonces pues debemos de buscar otra etiología. Se debe de realizar en este caso ya endoscopía. Ellos recomiendan aquí que sí se debe de realizar con biopsia y si hay alguna anormalidad, pues tratar esas anormalidades y en caso de que sea normal, pues entonces ya hacer una pH-metría con impedancia. En caso de que la pH-metría sea anormal, pues entonces se debe de tratar el reflujo y en caso de que la pH-metría sea normal, en este caso ya se debe de realizar una manometría. Si la manometría está positiva o tiene alguna alteración, pues se debe de manejar ese trastorno específicamente y si la manometría está normal, entonces ya podemos considerar las etiologías que nos había mencionado Katia previamente, que es la hipersensibilidad al reflujo o la pirosis funcional. Estas son las guías de la Sociedad Japonesa de Cirugía Gastrointestinal y estas son de 2015. Ellos también tienen unos algoritmos que creo yo que se explican muy bien. Igual comentan que deben de ver primero al paciente o hacerle primero al paciente un diagnóstico clínico y posteriormente si el paciente no responde a la dosis de IVP, entonces ya realizar una endoscopía. Si el paciente responde a la dosis de IVP, entonces descontinuar el tratamiento y solamente dar tratamiento si el paciente tuviera recurrencia. En caso de que el paciente posterior a la endoscopía y se le continúa dando el tratamiento con IVPs por 8 semanas y también se agregan los cambios al estilo de vida. Si fuera necesario, también se le debe de agregar algún otro fármaco aparte de los IVPs y después de estas 8 semanas volver a evaluar. Y pues también en caso de que el paciente mejore, pues solamente dar el tratamiento en caso de que fuera necesario. Aquí mencionan también y lo dividen por la severidad del ERGE.
si el paciente presenta un ERG severo, pues entonces se le debe de dar algún tratamiento médico alternativo a la terapia de los IVPs, y si presentara una buena respuesta, se le puede sugerir la cirugía. Y si el paciente tiene un ERG moderado o que no responde a los IVPs, entonces pues se le puede dar un tratamiento médico también combinado con otros medicamentos. En caso de que el paciente no responda a ninguno de los tratamientos previos, entonces también se le debe de aumentar ya sea un procinético o antiácidos o antagonistas de los receptores de histamina 2, y volver a evaluar al paciente, y si fuera necesario, pues hacer otra endoscopía y otros estudios como la pHmetría o la manometría. Y este último artículo es es coreano, de Korean Journal of Gastroenterology, y este es el más reciente, es del 2019, y también tiene pues un algoritmo también muy fácil de entender. También lo divide entre síntomas típicos y síntomas atípicos, y solamente realizar la endoscopía si el paciente tuviera síntomas de alarma. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, entonces solamente se continúa con los IVPs, y en caso de que el paciente tenga una buena respuesta, pues se continúa con esa misma terapia, y si no tiene una buena respuesta, entonces, como ya lo mencionamos previamente, se realiza la endoscopía. En caso de que la endoscopía sea positiva, entonces pues vamos a dar igual tratamiento para esas lesiones. Si el paciente responde, se continúa con esa misma terapia, y si el paciente no responde, entonces ya se realizan otros estudios como la pHmetría, y se continúa el paciente con este tratamiento de IVPs hasta encontrar la dosis que le da efecto al paciente. También en este caso, si el reflujo se relaciona con los síntomas, pues podemos considerarlo como una hipersensibilidad al reflujo, y si no hay evidencia, pues entonces se debe de buscar otra etiología. Si hay evidencia del reflujo, pues continuamos con el tratamiento solamente para ERG. Y en caso de que la endoscopía sea negativa, pues tenemos que ver de nuevo si el paciente responde con la terapia a los IVPs. Si no responde, pues también se le deben de hacer otros estudios, la pHmetría o la manometría, y si responde, se continúa con esa terapia con la que respondió. En todos los casos, pues al final se debe de evaluar la pHmetría como previamente, como con los pacientes que sí tuvieron evidencia de reflujo, y pues evaluar nada más la relación con los síntomas y los episodios de reflujo, y continuar con el tratamiento que mejor le haya dado efecto al paciente en el caso de que sí haya tenido respuesta a los IVPs. Estos fueron todos los algoritmos que encontré, y bueno, lo que pude hacer del resumen para evaluar y tratar a los pacientes con ERG. No sé si quedó más claro. ¿Ya les quedó más claro a los demás cómo van los algoritmos de diagnóstico? Sí. Como el cristal. Bueno, entonces, Mau, si quieres, sigue con tu clase. Va que va.